Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están, queridos alumnos? El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de Historia de la Filosofía 2. Hasta el momento, ya para su primer examen parcial, hemos analizado el pensamiento materialista del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, de la Europa renacentista o de la época del Renacimiento. Vimos las ideas filosóficas de varios autores como Galileo Galilei, Hobbes, Spinoza, Descartes, etc. Y nos hemos dado cuenta cómo ese pensamiento se ha ido transformando a partir de la transformación que ha sufrido la base económica o las condiciones materiales de existencia en la sociedad europea. Vimos cómo en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, en Francia y en otros países europeos, las relaciones sociales de producción en el siglo XVII se fueron transformando y el sistema feudal fue cayendo poco a poco. El sistema de servidumbre fue sustituido por un sistema de asalariados, es decir, un sistema en donde los obreros producían las riquezas y eran explotados por los dueños de los medios de producción. Este sistema pues prevalece hasta el día de hoy, el sistema capitalista todavía está en pie. Entonces, hemos visto cómo ha ido avanzando este pensamiento materialista de estos autores y cómo ha ido influyendo en la transformación de la sociedad hasta nuestros días. El día de hoy me gustaría hablarles a ustedes de ese conflicto eterno entre el pensamiento materialista y el pensamiento idealista, precisamente por lo que ya hemos visto y cómo ha ido influyendo el pensamiento materialista cada vez más en la sociedad. ¿Cómo es que esos pensadores como Galileo Galilei, Copérnico, Newton, Descartes, Spinoza, Hobbes y todos ellos empezaron a transformar la sociedad a través de sus ideas? Bueno, porque se fueron haciendo estas preguntas y ellos le fueron dando una respuesta materialista a estas preguntas. Ellos se atrevieron a desafiar a la autoridad científica y teológica de su tiempo y le dieron otra explicación al mundo material, para tratar de darle, digamos, una explicación más científica, una explicación más apegada a los hechos concretos. Por ejemplo, los materialistas, como los que ya hemos visto hasta ahora, se preguntaron: ¿en qué nos convertimos después de la muerte? Y aquí podemos ver cómo existe una controversia entre materialistas e idealistas sobre este tema. ¿En qué nos convertimos después de morir? Para los idealistas, por ejemplo, ellos dicen que existe la vida eterna, que después de morir nosotros tenemos una suerte de alma o espíritu que asciende o desciende, porque pues aquí hay un sistema de premios y castigos dependiendo de la conducta que el ser humano haya tenido en su vida. Asciende o desciende al cielo o al infierno, dependiendo de cómo nos hayamos comportado. Por lo menos eso es lo que creen los que creen en las religiones judeocristianas, como el Islam, el cristianismo y el judaísmo. En el caso de las religiones brahmánicas, como el hinduismo, pues tienen otra creencia, aunque sí es una creencia idealista en algunos casos, como puede ser la creencia en la reencarnación. Según ellos, el hombre muere, pero su espíritu no se va ni al cielo ni al infierno, sino que vuelve otra vez a manifestarse de forma física, pero según ellos, dependiendo de cómo te hayas comportado, vas a reencarnar en un hombre millonario o en una cucaracha. Digamos que ese es el sistema de premios y castigos de las religiones, como la religión hindú o la religión budista, ¿no? Incluso ellos dicen que una forma de liberarse de esta esclavitud de la reencarnación o del yugo de la reencarnación es a través del yoga. Precisamente yoga significa yugo, y una forma de liberarse de la reencarnación es a través del yoga. Digo, por si no sabían y ustedes hacen yoga, pues ya saben, se van a liberar de la reencarnación, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué decían los materialistas? En realidad, el mundo espiritual no existe, o por lo menos algunos materialistas eran más generosos, incluso eran dualistas, creían en un ser supremo, pero también decían que el mundo se rige por leyes naturales. Entonces ellos dicen: pues no tenemos realmente pruebas
evidencias concretas de que existe un mundo espiritual. No hemos visto a Dios, ni hemos visto a los ángeles, ni hemos entrevistado a los fantasmas, ¿verdad? Entonces no podemos saber si realmente existe el mundo espiritual. Lo que sí nos dice la ciencia, lo que sí podemos probar científicamente es que una vez que morimos, nuestro cuerpo se descompone. Es decir, se pudre. O sea, tú te mueres, dejas de tener circulación de la sangre, dejas de tener conciencia de ti mismo, prácticamente el cuerpo se descompone. Una vez que el corazón se detiene, pues ya, nos echamos a perder, los gusanos se comen nuestro cuerpo. Ahora la gran pregunta sería, ¿y después qué sigue? ¿Nada? Pues no, la nada como tal, los materialistas dicen que no existe, aunque los idealistas digan que en un principio la nada sí existía. Entonces, ¿qué pasa con la materia? Decía Leibniz, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces la materia nada más se va transformando, va cambiando de estado. Es decir, de ser personas pasamos a ser abono para la tierra. Por más extraño y ridículo que parezca, así es. Pasamos a ser comida de gusanos y después abono de la tierra. Y a lo mejor después en nuestra tumba, si no está cubierta de cemento, a lo mejor al rato va a tener flores, ¿no? Va a tener pasto, va a tener hierba. Pues esa hierbita somos nosotros. Nuestra materia se ha transformado incluso en otra forma de vida. Por ahí dirían en una película de ciencia ficción, la vida se abre camino. Pues aparentemente nos morimos, pero nos transformamos en otra cosa. Eso es lo que sucede, aunque los idealistas digan que nos vamos al cielo o al infierno. Bueno, otra pregunta que se hicieron los materialistas y que también en su momento se hicieron los idealistas: ¿de dónde proviene el mundo y el universo? Que ese también es un gran misterio. Todavía no se ha dicho la última palabra sobre el origen, más que del mundo, porque del mundo todavía tenemos más conciencia, más conocimiento de cómo se formó, en qué año, más o menos, hace millones de años, pero el universo todavía hay mucho debate. Hay quienes creen que el universo siempre ha existido. Incluso una de las tesis materialistas de hace siglos era ese, que el universo siempre ha existido, que la materia es eterna. Sin embargo, las leyes de la física nos dicen que la materia se desgasta, que como tal no es eterna, por lo menos no en las condiciones en las que vivimos ahorita en el universo, y que la materia tuvo un origen, y ya de ahí surgió la famosa teoría del Big Bang, de cómo el universo se originó a través de esta explosión llamada Big Bang. Entonces hay un gran debate de cómo el universo pues está aquí, ¿no? ¿Cómo existen las cosas? Incluso hay una pregunta en filosofía que se llama ¿por qué existe algo y no nada? Entendiendo como nada a que pues prácticamente existe una suerte de vacío primordial donde no sabemos si realmente habría materia o no habría materia, aunque hay hipótesis, hay teorías de la física que dicen que sí, que la materia de alguna manera o de otra siempre ha existido, pero en un principio, cuando surgió el universo, que eso incluso materialistas e idealistas están de acuerdo que el universo tuvo un origen a través del Big Bang famoso, existió la materia de una forma primordial, lo que algunos llaman la famosa teoría de cuerdas, ¿no? A través de las fluctuaciones cuánticas, que la materia existió primero como fluctuaciones cuánticas y que esas fluctuaciones cuánticas después se organizaron y se condensaron tanto que dieron paso a la explosión del Big Bang y después surgió el universo. Si se dan cuenta, la filosofía hasta nos lleva a aprender de otras ciencias como la física. Entonces, la física tiene mucho de filosofía. Muchos creen que la física es exacta, es casi como la química o como otras ciencias. No, la física, aunque sí tiene elementos de exactitud, pero también tiene muchos elementos filosóficos, porque realmente todavía no sabemos exactamente qué pasó, aunque ahora ya existe el famoso gran colisionador de hadrones que nos da pistas de cómo fue el origen del universo a través de un pequeño experimento, bueno, por así decirlo, porque en realidad el gran colisionador abarca varios kilómetros, pero si lo comparamos con el tamaño del cosmos, del vacío primordial, pues sí es un microexperimento que trata de simular el origen del universo. Luego la otra pregunta: ¿cómo se ha formado la Tierra? Y no más que cómo se ha formado, el misterio es cómo se ha transformado, ¿no? Y cómo ha ido cambiando la Tierra. Y aquí también los idealistas y los materialistas entran en conflicto. Por ejemplo, los materialistas dicen la Tierra se ha ido transformando a partir de la evolución de las cosas y a partir de la interacción de las leyes de la naturaleza.
Por ejemplo, ¿cómo es que de repente antes había dinosaurios y ahora hay personas? ¿No? ¿Cómo nos explicamos eso? ¿Cómo es que antes había árboles que medían 40, 50 metros y ahora hay arbolitos que son como los bonsái o arbolitos que miden 5 metros, otros que miden 10, ¿no? ¿Cómo es que se ha ido transformando el mundo? ¿Por qué antes había mamuts y ahora nada más hay elefantes? En fin, toda una serie de cosas que la ciencia ha tratado de contestar en el lado materialista y nos ha dicho que la Tierra se ha ido transformando a partir de la evolución, de las teorías de la evolución. Bueno, no voy a profundizar en ello, pero pues léanse a Charles Darwin, léanse a Lamarck y otros autores que hablan sobre estos fenómenos. ¿Y qué nos dicen los idealistas? Bueno, la Tierra se ha transformado porque Diosito así lo ha querido, ¿verdad? La Tierra ha ido dándole forma Dios Todopoderoso, le dio forma al mar, le dio forma a la Tierra. Si ustedes leen el Génesis, pues ahí van a ver la versión idealista de cómo Dios creó el universo, que Dios separó la luz de las tinieblas y el mar de la tierra, en fin. Luego, la otra pregunta, ¿no había nada antes del universo? Que ese es yo creo que uno de los misterios más grandes que, insisto, todavía no tiene una respuesta satisfactoria. Para los materialistas el concepto nada es un absurdo. ¿Qué es la nada? Incluso caemos en una tautología, en un pensamiento circular. La nada es la nada. O sea, la nada es nada. Eso es la nada. Y dices tú, y eso no me contesta nada. Vaya la redundancia, ¿no? La nada es la nada, entonces es nada. Y entonces no entendí nada. Entonces, ¿qué es la nada? Para los materialistas, la nada sí tiene algo. La nada es algo. El simple hecho de decir que existe la nada ya es algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la nada? Para los materialistas la nada pues es la forma primordial de la materia, la forma más primitiva en que existía la materia a través de lo que ya les dije hace un momento, a través de las fluctuaciones cuánticas. Bueno, ¿qué nos dicen los idealistas? La nada es el vacío total, no hay nada, no hay absolutamente nada, no hay materia, no hay tiempo, no hay espacio. Y por encima de esa nada, pues resulta que existe un ser que se llama Dios y que Él creó el universo, que Él ya planeaba desde las tinieblas, dice el texto de Pulitzer, ¿verdad? Desde las tinieblas Dios ya estaba conspirando para crear el universo y crear esos monstruos llamados seres humanos. Bueno, eso nos dicen los idealistas, pero los materialistas dicen que la nada es algo. El simple hecho de decir que existe ya es algo. Y hay todo un debate alrededor de ello, ¿no? Nada más que acuérdense de una cosa, eso es lo que no quiero que pierdan del punto de vista. Los idealistas se basan en especulaciones, en creencias, mientras que los materialistas procuran basar sus ideas, sus creencias en el método científico. Ahí está la gran diferencia, de lo que quiero que no pierdan de vista. Luego, el espíritu divino existe más allá del cosmos, es decir, hay un Diosito ahí arriba, por encima de la tierra y del universo. Incluso San Pablo dice en la Biblia, en las Escrituras, el tercer cielo. Así lo distinguen los idealistas, el tercer cielo. Primer cielo, el de la tierra, el del planeta. Segundo cielo, el cosmos, las estrellas y demás, los planetas. Y el tercer cielo, donde vive Diosito, según los idealistas, ¿no? Luego, son los seres naturales o las leyes naturales, los seres sobrenaturales o las leyes naturales las que le dan forma al mundo. Esto también es un gran debate que tiene que ver con las preguntas anteriores. Para los materialistas son las leyes de la naturaleza lo que le da forma al mundo. Incluso los dualistas lo creían, ¿no? Descartes, entre otros, ¿no? Creían que las leyes naturales son las que le dan forma al mundo, no Dios ni su voluntad, las leyes naturales, ¿ok? Y ellos, los filósofos que ya hemos visto hasta el momento, lo probaron a través del método científico. Y finalmente, y esta es la más interesante probablemente y que más nos compete hoy, el dogma o la ciencia nos ayudan a explicar la realidad, el mundo. ¿Ustedes qué creen? Es decir, ¿la Biblia es la que me ayuda a explicar el mundo como es? ¿O más bien es el método científico? Si yo digo, llueve o tiembla, ahorita que Iván mencionó que va a temblar el 19 de septiembre, dice él. Bueno, esperemos que no, ¿verdad? Llueve o tiembla porque Dios está enojado. Dios está molesto porque votamos por Morena, no es cierto, es broma, es un chistorín. No, ¿por qué está enojado Dios? ¿No? Y por eso nos mandó el coronavirus, dicen los idealistas. Dios está enojado y nos mandó el coronavirus.
¿Qué dirían los materialistas? No, 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 tranquilo, no fue Dios, Dios déjalo en paz, Dios no fue. Tiembla porque las placas tectónicas se mueven, están interactuando todo el tiempo y nosotros estamos encima de varias placas, la placa norteamericana, la placa de Cocos, la placa etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Sí se dan cuenta? Entonces le damos una explicación científica al fenómeno del temblor. Si llueve, bueno, llueve por el ciclo del agua, ahorita estamos en tiempos de lluvias, hay un ciclo de huracanes, ahorita en el Pacífico y en el Atlántico, ahorita la baja presión provoca que las nubes se condensen y eso hace que llueva. Además hay cambio climático y por ese cambio climático causado por el hombre, no porque Dios está enojado, ¿verdad? Llueve más. Entonces, nosotros debemos de entender que este es el gran conflicto, el gran problema fundamental de la filosofía, conflicto entre materialistas e idealistas, y que los idealistas se basan más en sus creencias, cosa que se respeta, pero los materialistas procuran, y digo procuran porque a veces también especulan, ¿no? Y cosa que también es válida, pero procuran usar el método científico para probar sus ideas, ¿ok? Bueno, pues sería todo el día de hoy. Espero que les haya interesado la clase. Nos vemos la siguiente semana y acuérdense, si tienen dudas, pues me mensajean. Gracias.